Muy bien, ya estamos grabando, estamos aquí. Muchas gracias por estar aquí esta tarde, esta noche, pues esta mañana, depende de dónde se encuentra usted, para, para cerrar nuestro curso. Tenemos clase en vivo esta noche, tenemos una clase en vivo este jueves y vamos a cerrar el material para este curso. Pero vamos a seguir en contacto mientras ustedes están trabajando en sus proyectos finales. Esta noche vamos a dedicar un buen tiempo para hablar más sobre su proyecto final y cómo preparar un informe para su proyecto final. Vamos a hablar un poco en términos generales sobre la iglesia y cómo la iglesia se ha reunido durante los años, viendo un poco atrás y pensando también hoy en día, cómo la iglesia se reúne, en qué consiste la iglesia. Y también vamos a hablar un poco sobre la visión de la Ruta Cristo. Esta es la visión del Ministerio de Academia Cristo, de tener como una ruta en que personas están caminando junto con su Señor, con su Salvador, yendo de un estudiante en un curso autodidacta hasta participar en los cursos en vivo, a plantar un grupo y pues hasta liderando un grupo, liderando una iglesia. Entonces, este es el plan para nuestro tiempo esta noche. Y el jueves vamos a tener un poco de tiempo para hablar sobre cómo vamos con el proyecto. Vamos a ver juntos algunas partes de la Biblia que nos dan ánimo al pensar en participar en la gran comisión, enseñar la palabra de Dios a otros y también hablar un poco sobre los próximos pasos y el discipulado 2. Con esta introducción, pues de nuevo, doy la bienvenida a todos los que están llegando, los que están aquí. Estamos aquí en la lección 13 del proyecto final a la plantación de una iglesia, de un proyecto final en este curso a plantando una iglesia. Vamos a orar y después entrar en materia. Oremos. Señor Jesucristo, tú nos has llamado a que escuchemos tu palabra y has prometido que donde quiera que dos o tres se reúnan en tu nombre, tú estás con nosotros. Quédate con nosotros y bendice nuestros esfuerzos de buscar reunir a otros alrededor de tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Muy bien, entonces tenemos aquí algunos versículos bíblicos. Tal vez ustedes ya están muy familiarizados con estos versículos. Usamos estos versículos para animar a personas a congregarse. A veces necesitamos usar estos versículos para hablar con alguien que tal vez haya dejado de asistir a la iglesia, de estar en la palabra de Dios. A veces para tener ánimo si somos pocos quienes están alrededor de la palabra de Dios. En Mateo 18:20 tenemos, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El autor a los hebreos, pues, él viendo algunas de las iglesias ya establecidas en los días después de Jesús, él animó a sus lectores a no dejar de reunirse, a seguir congregándose. En Hechos capítulo 2 vemos esto en práctica. Vemos que los cristianos, que los creyentes se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan, nos toca, pues nos hace pensar en la Santa Cena, ¿cierto? Y también en las oraciones. Y Pablo animó a los colosenses y pues a todos los creyentes hasta nosotros hoy en día, diciendo, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instruyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales con gratitud en el corazón. Ahí tenemos
un vistazo hacia la adoración, al culto, a un servicio de adoración, cantos, himnos, salmos, oraciones, junto con otros creyentes. Y a partir de estos ejemplos vemos que era normal que los discípulos se reunieran y se les animaba a hacerlo. Entonces, está muy bien, sí, pues, estar muy bien leer la Biblia en casa. Está muy bien tomarse tiempo para estar en la oración solito, en la casa, en la mañana, en la tarde. Pero también vemos que Dios quiere que los creyentes se congreguen. Vemos que eso es algo típico, es algo normal, debe ser como parte de la rutina, parte de la vida de un creyente, congregarse con otros. En la lección de hoy hablaremos más sobre cómo los discípulos se reunían en el pasado y cómo nosotros podemos reunirnos como discípulos hoy en día. Y vamos a tener esta conversación tomando en cuenta los 4 conceptos clave, su proyecto final, y los recursos de Grupo Sembrador. Entonces, una pregunta para abrir un poco la conversación, para que yo no sea la única persona hablando. Quiero escuchar de ustedes cómo se reunían los creyentes en los tiempos bíblicos. Sí, Alfonso, muy buenas tardes y adelante. Buenas tardes, Pastor Matt. Ok, primeramente, en los tiempos bíblicos, antes de Jesucristo, pues se reunían en las sinagogas leyendo los escritos. En primer lugar, la Torá, ajá, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y algunos escritos de algunos eh, que tenían ahí como Isaías, Ezequiel. Entonces, y esto pues era en las sinagogas. Posteriormente en el templo de Salomón, ajá, y en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, después de su muerte, empezaron a reunirse en las casas, primeramente pues en secreto, ¿no? Porque pues eran perseguidos, pero sí empezaron a reunirse en las casas y mucho tiempo después, pues ya ahora sí en construcciones llamadas iglesias, esto pues hasta nuestros tiempos. Sería mi aportación, Pastor Matt. Muy bien, Alfonso, muchas gracias. Sí, podemos ver en las páginas de las Escrituras cómo se reunían los creyentes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, como un sitio de adoración portable, mientras los israelitas estaban rumbo a la tierra prometida, y eventualmente en el templo los israelitas, los creyentes en el Antiguo Testamento tenían un lugar permanente, el templo. Y pues en los evangelios escuchamos acerca de los creyentes congregándose en las sinagogas, como, que eran como extensiones del templo. Podemos pensar en cómo a veces hoy en día hay iglesias que tienen como una sede principal y tienen como otros locales más pequeños. Y a veces también pasa con negocios, ¿cierto? Puede haber como una tienda muy grande y esta tienda tiene como otras tienditas más pequeñas en las afueras de la ciudad. Y también en los tiempos del Nuevo Testamento, vemos como Alfonso dijo que algunas iglesias se congregaban en casas. Por ejemplo, cuando Pablo escribió a los Corintios, le mandó saludos a la iglesia que se reunía en la casa de Priscila y Aquila. Cuando él escribió a los Colosenses, escuchamos acerca de un grupo, una iglesia que se reunía en la casa de una mujer llamada
ninfas, un detallito que tenemos ahí en Colosenses, pero que nos da un poco de información sobre cómo se congregaba. En la casa de una hermana, tal vez la hermana tenía una casa grande, tal vez fue una casa de herencia, o tal vez tenía un buen trabajo, tal vez su esposo tiene un buen trabajo, tal vez simplemente tenían como un patio grande, no sabemos, pero esta mujer tenía espacio para invitar a los hermanos a congregarse ahí. De hecho, nosotros tenemos algunos grupos sembradores hoy en día que se congregan en la casa, en casas de hermanos y hermanos que tienen un poco más de espacio. Por ejemplo, estoy pensando en César, el grupo en Chigorodó. César es el líder del grupo, el sembrador, el que dirige los cultos. Pero César, ¿dónde se congregan ustedes allá? En la casa de María, ¿cierto? En la casa de María, sí, María con el hermano Oscar y hay veces que lo hacemos en la casa de Ingrid, con el esposo Ramiro y así, pastor, siempre en casa. Hasta Eh, que, bueno, ya de más adelante que el grupo siga avanzando y creciendo, pues lograremos un pequeño local o un local donde también podamos reunirnos, pero hasta ahora hemos usado las casas de los hermanos. Excelente, muchas gracias, César. Entonces, César tiene y su grupo tiene como un plan a largo plazo conseguir un lugar un poco más permanente, usar ofrendas para alquilar un espacio, para tener como una presencia, una presencia un poco más fija en la comunidad. Pero actualmente el grupo se congrega en casas. Y de hecho, la casa de María y el hermano Oscar, ellos tienen bastante espacio ahí y buena sombra. Entonces hay espacio ahí en su jardín y su jardín tiene mucha sombra y mucho espacio ahí para poder congregarse y a veces, como César dijo, en la casa de otra hermana que se llama Ingrid, también ellos tienen un buen espacio. Ahí es una bendición que estas hermanas, que estos hermanos, también pensando en sus esposos, que están dispuestos a recibir un grupo ahí. Entonces, si usted no tiene el espacio, no se preocupe, tal vez tiene alguien dentro de su grupo, dentro de su red de contactos que tal vez sí puede abrir su hogar. Y como Alfonso dijo, eventualmente las iglesias llegaron a tener como templos, como iglesias, edificios, construcciones que hoy en día vemos, ¿cierto? Vemos eso en toda parte del mundo, en Europa, en América Latina, vemos que muchas veces las iglesias tienen un edificio, algún tipo de edificio. Eh, Podemos pensar en los espacios, podemos pensar en los edificios. Puede haber mucha ventaja en tener un espacio, una presencia en la comunidad, un lugar para congregarse, un lugar donde no tendría que preocuparse por el clima, por el tiempo, si va a haber lluvia, frío, calor. Entonces puede ser muy bueno tener un edificio. Pero ¿cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cuál es el fundamento y también en qué consiste la iglesia? ¿Qué opinan ustedes o cómo contestarían esta pregunta? Sí, Alfonso, adelante. Bueno, aquí el fundamento de la iglesia, pues es la roca inamovible que es Cristo Jesús. Ese es el fundamento de toda iglesia. Y las bases son los cuatro evangelios y hechos de los apóstoles. Es así como toda iglesia, pues cristiana evangélica, es donde tiene sus cimientos, es lo básico de toda, se puede decir de una construcción, de una construcción, pues bíblica, ¿no? Aparentemente no se ve, pero el cuerpo de Cristo
reposa sobre la iglesia y esa somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos de fundamento a nuestro Señor Jesucristo y nuestras bases centradas en los 4 evangelios y hechos de los apóstoles. Sería mi aportación, profesor, perdón, pastor Matt. Muchas gracias, Alfonso. Sí, Cristo, ¿cierto? Cristo es el fundamento de la iglesia. Muy bien. Y la doctrina cristiana que vemos predicada por los apóstoles. Muy bien. Jair, adelante, hermano. Profesor Matt, yo quiero hacer una apreciación y es la siguiente. Nosotros como creyentes en el Señor tenemos que tener muy bien en claro en estos tiempos que nosotros somos el templo de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo del Dios viviente. Y sin embargo, se ve que se le hace más bien como la canalización de los recursos que a veces reciben las obras, se enfocan es en levantar una edificación y se mantiene muy bonita. Y desde luego que yo no estoy nada en contra de ese ornato que debe tener un edificio para que la iglesia se congregue allí. Pero sí es bueno hacer claridad respecto de que la iglesia y el templo de Dios somos nosotros, no los edificios. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Jair. Sí, no son los edificios. Es una bendición si se puede congregarse en un edificio bonito. Estoy pensando que, pues, yo en mi niñez y en mi juventud, debido al trabajo de mi papá, nos mudamos del estado en los Estados Unidos 8 veces. Entonces, al llegar a tener, pues, creo, 16, 17 años, había vivido yo en 8 estados diferentes. Y nosotros siempre buscábamos una iglesia con la sana doctrina al llegar a una nueva ciudad. Fue por temas de trabajo de mi papá. Y me acuerdo siendo como miembros, yo y mi familia y yo, de algunas iglesias con edificios hermosos. Y a veces iglesias no tan hermosas, a veces un espacio alquilado, a veces un edificio con muchos años que necesitaba mucha atención. Y, pero Yair lo explicó muy bien, que aunque puede ser bueno tener un buen espacio para congregarse, la iglesia hoy en día pues consiste en los hermanos y las hermanas, los cristianos, los creyentes. Podemos ver un templo muy bonito, pero lo más bonito son las almas ahí adentro, las personas reuniéndose en el nombre del Señor. Esta es la iglesia y esta iglesia tiene como fundamento Cristo mismo. Damos la palabra a José David y después a Alfonso. Adelante, José David. Sí, pastor, yo estoy de acuerdo con el hermano. Realmente nosotros somos el templo, tenemos que dar ejemplo con nuestra palabra de Dios. Tenemos que hacer reconocer, es lo más importante que el templo. Yo hallo ello, porque no simplemente es el edificio, ahí están los mormones, qué edificio tan elegante y hermoso, pero eso ¿por qué lo obtienen? Por el diezmo obligatorio. No, ofrenda sí, para ayudarnos a los hermanos que nos congregamos o nos reunimos entre 4 o 5 personas para compartir un tecito, un quequecito y charlar sobre la palabra de Dios utilizando las 4C, que es muy importante porque queremos nosotros es salvar a la persona que conozca a nuestro Señor Jesucristo. Eso es la importancia para mí que yo tengo yo y salgo. Hablo con los amigos y automáticamente le hablo sobre la palabra. Y ellos se quedan tranquilos, pero no hay iglesia, no tengo iglesia porque la única es la plaza y algunas iglesias que realmente están dispersadas, pero son distintos. Pero no tienen esa grada espiritual cuando uno va a la congregación, porque la congregación va es para ayudarse mutuamente, no salir airoso, ya estuve alegre, no.
ayudar de ahí ese momento. Llévese una bolsita de pan o dulcecito. Yo sé que a un niño, a otro niño, ve a los ancianos por la calle y ahí sentarse a hablar sobre la palabra de Dios. Somos el templo, tenemos que dar nosotros también, gracias a Dios, que estamos conociendo la palabra de Dios para, sí, así mismo, transmitirle a las demás personas. Gracias, pastor. Muy bien, gracias, José David. Y sí, a veces podemos ver una iglesia bien hermosa, un templo bien hermoso, pero es triste porque el fundamento de esta iglesia no es Cristo, no hay la sana doctrina ahí. Gracias, José David. Y Alfonso, adelante. Sí, pastor, mi, mi, este, mi intervención no es sobre edificios. Nosotros somos esa edificación espiritual en Cristo Jesús, porque a fin de cuentas nos tenemos que edificar sobre la roca, nos tenemos que edificar sobre el conocimiento en Cristo Jesús. Solamente así crecemos, solamente así nos edificamos. Y bien dice 1 Corintios 6:19, no sabéis que soy templo del Señor. Sería mi aportación, Pastor Matt. Muchas gracias. Sí, solamente podemos estar firmes si estamos de pie sobre la roca que es Cristo. Muy bien, entonces, qué bendición estar totalmente en armonía con ustedes en cuanto a este asunto, que el fundamento de la iglesia es Cristo y la iglesia consiste en los creyentes. Un edificio es simplemente una herramienta. Una herramienta en el ministerio, pero no es, no es lo principal. Lo principal es Cristo. El centro de interés, el centro de todo debe ser Cristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a hablar sobre la ruta a Cristo. La ruta a Cristo es la visión que Academia Cristo tiene para plantar iglesias. Tal vez algunos de ustedes han escuchado esta historia. Voy a tratar de contarles esta historia brevemente. Pero Academia Cristo lleva este año 10 años. Y de hecho, Academia Cristo no fue fundada hace 10 años, pero la idea nació hace 10 años. Y la academia que tenemos con clases en vivo tiene como 8 años más o menos. Y hace 10 años habían un equipo de 6 misioneros trabajando mayormente en México, trabajando en un contexto específico, en una comunidad, tocando puertas, liderando iglesias. Pero este equipo pensó, ¿cómo podemos llegar a aún más personas? ¿Qué podríamos hacer diferentes hoy en día con la tecnología que tenemos, con la cantidad de personas en América Latina? Con el presupuesto que tenemos, que somos bendecidos de tener, ¿cómo podríamos cambiar de estrategia para que más personas puedan tener la paz que nosotros tenemos? Y ahí nació la visión de cambiar de estrategia y en lugar de un grupo pequeño de pastores extranjeros de los Estados Unidos liderando grupos, la idea nació de establecer una academia en línea, llegar a las personas por las redes sociales y capacitar a personas para que formen parte de nuestro equipo, para que podamos ir bautizando, predicando, evangelizando aún más. Y esta es lo que estamos con la bendición de Dios haciendo hoy en día. Ustedes han llegado, normalmente la mayoría de ustedes por las redes sociales han tomado los cursos en vivo y ahora están siendo capacitados y enviados a compartir la palabra de Dios con otras personas. Por ejemplo, nunca imaginaríamos nosotros llegando a, a para donde el señor José David de Reyes, Bolivia, de Chigurdo, Colombia. Para ser totalmente honesto, hermano César, nosotros ni siquiera sabíamos dónde está Chigurdo. Nos tocó ver con una mapa.
cuando conocimos a usted por primera vez. Y las otras comunidades donde ustedes están trabajando, pues, y ahora podemos estar ahí con la sana doctrina, con el mensaje de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ustedes son parte de nuestro equipo, son hermanos y hermanas en la fe a quienes están trabajando con nosotros para sembrar la semilla del Evangelio. Entonces, la visión de Ruta Cristo es que una persona pasa de ser un estudiante de Academia Cristo a un líder de un grupo sembrador. Y enseguida vamos a hablar sobre qué es un grupo sembrador y que este grupo sembrador, este grupo puede con la bendición de Dios convertirse en ser como una iglesia que forma parte de un conjunto de iglesias a nivel toda América Latina que se llama Iglesia Cristo Wells Internacional. Yo necesito tener un poco de cuidado porque cuando digo que es la visión que su grupo se convierte en ser una iglesia, pues su grupo ya es una iglesia, ¿cierto? Porque donde hay 2 o 3 alrededor de la palabra de Dios, ahí tenemos como una iglesia. Tenemos la iglesia invisible y también tenemos una iglesia visible. Podemos ver, hay un grupo, hay una iglesia. Pero al hablar sobre Iglesia Cristo Wells Internacional, estamos hablando acerca de cómo formar parte de un conjunto de iglesias para poder trabajar en equipo, en proyectos y apoyarse los unos a los otros en este nivel. Eh, ¿Cuáles son, yo podría seguir hablando más y más, pero cuáles son sus preguntas, sus dudas, o qué han aprendido ustedes hasta ahora en los otros cursos sobre esta visión de la ruta Cristo y un grupo sembrador? Y después vamos a hablar un poco más sobre este concepto en específico, un grupo sembrador. Pero ¿cuáles son sus dudas, sus preguntas sobre básicamente la razón por la que estamos aquí? Sí, Yair, adelante. Profesor Matt, mi inquietud es la siguiente. Se establece un grupo sembrador y quizás de pronto se puedan tener vecinos que se ofusquen o que se quieran levantar precisamente contra la obra de Dios o contra ese grupo naciente o esa iglesia naciente. Por ejemplo, colocando la queja en una comisaría donde puede argumentar que tratamos de establecer una iglesia, pero que no tenemos una personería jurídica, que es lo que nos avalaría, eh, digámoslo así, frente a las autoridades de nuestro país, específicamente acá en Colombia. Entonces, ¿cómo haríamos ahí en ese caso? Estamos en ese proceso de abrir el grupo sembrador, ¿estamos obligados a tramitar una personería jurídica? Esta es una excelente pregunta. Eh, sí, usted tocó varios temas. Por ejemplo, sí, puede ser que en su comunidad la iglesia pentecostal es tan fuerte que no va a querer ver la plantación de un grupo sembrador. Puede ser que en su comunidad la iglesia católica romana tiene tanta influencia que puede hacer algo para tratar de prevenir que haya un grupo sembrador ahí. Y eso es real, ¿cierto? Y Jesús nos dijo que va a haber persecución y eso hemos visto y incluso existe en algunas partes de América Latina, pero es aún peor en otras partes del mundo. Por ejemplo, en la India ahora, pues en Cuba hay una regla que no se puede congregar grupos de más de 10 personas sin tener un permiso especial. Entonces, ¿qué hacen los hermanos allá? Pues a veces tienen que congregarse en grupos de 10 personas. Ok, tenemos un grupo de 10 aquí y ahí por este sector otro grupo de 10, o vamos a congregarnos como 3 veces al día. Hay 30 hermanos, vamos a dividirnos en grupos de 3, o también se puede tratar de hacer el trámite, ¿cierto? Entonces, todo depende de la situación y de las circunstancias.
Vamos a tomar, por ejemplo, Colombia, porque algunos de ustedes son de allá y Jair está hablando sobre pues, una situación real allá. Este, este, en Colombia sí se necesita una persona jurídica. Nosotros somos muy afortunados de ya tener una persona jurídica para Colombia y los grupos que van creciendo pueden estar como bajo esta persona jurídica. Podemos hacer el trámite para incluir a nuevos grupos bajo esta persona jurídica que ya tenemos para que el sembrador no tenga que hacer todo, contratar a un abogado, hacer el trámite, hacer fila en tal oficina y todo eso. En algunos otros países tenemos algo parecido. Por ejemplo, en algunos de los otros países tiene otro nombre, ¿cierto? Aquí en Ecuador no es necesariamente una persona jurídica, pero hay que tener como su RUC y su reconocimiento legal. Y eso tenemos aquí en Ecuador también. Eh, eh, en algunos países todavía no. Por ejemplo, en Uruguay no tenemos todavía. En Argentina tampoco tenemos. Estamos trabajando con los líderes de los grupos en los países donde no tenemos como algún reconocimiento legal para ver qué podemos hacer. Eh, en, en Colombia, si el grupo eh, llega a tener la necesidad, por ejemplo, si el grupo tiene un grupo bastante grande que está atrayendo atención, o si el grupo quiere alquilar un espacio, si el grupo está haciendo algo, porque sí, nos toca someternos a las autoridades, si el grupo tiene que cumplir con este detalle de la ley, ya tenemos ahí una persona jurídica y estamos dispuestos a incluir nuevos grupos bajo esta persona jurídica. Nunca vamos a cobrar, eso no es como, eh, no es algo que estamos haciendo. Entonces, es un servicio que queremos brindar a los sembradores. Pero a la vez, y la última cosa que quiero mencionar aquí es que puede ser que un grupo va a tener la oportunidad de arrancar antes de tener que eh, conseguir la persona jurídica o antes de afiliarse con la persona jurídica que ya tenemos. Por ejemplo, si usted tiene como un grupo de 10 personas y están congregándose en su casa, en su sala de estar, pueden enfocarse en los primeros días de su grupo en la enseñanza, en los cursos y con tiempo, mientras el grupo va creciendo, tomar los pasos para cumplir con los requisitos del gobierno. Pero una muy buena pregunta. ¿Quedan dudas, hermano Jair? ¿Otras, algo que aclarar ahí? Sí, profesor. Entonces usted dice de que ya hay una persona establecida como representación para la personería jurídica. Pero entonces mi pregunta es, ¿esa persona puede representar en todos los departamentos de acá de Colombia? Es decir, tenemos 32 departamentos y por decirlo así, se estableció un grupo sembrador, una iglesia en La Guajira, en Uribia más exactamente. Esa persona tiene la facultad y el aval para poder darle la cobertura a esa iglesia naciente allá. Sí, me toca y podemos continuar la conversación fuera de la clase, pero creo que sí, porque estamos al día con la persona jurídica y tenemos iglesias como en el sentido de una iglesia visible, tenemos como congregaciones quienes están bajo esta persona jurídica en Ibagué, en Santa Marta, en Medellín. Medellín, sí, Medellín en Chocó, en Quibdó. Entonces, creo que no es, pues los detalles de la ley no es mi fuerza, pero creo que tiene como cobertura para todo país, pero eso es algo que podemos investigar también y ver. Vale, profesor. Gracias. Muy bien, por ejemplo, pronto estamos pensando que el grupo de Camilo, donde usted se congrega de vez en cuando, estamos pensando, ok, sí, ya que el grupo está creciendo, tienen como una presencia un poco más fija en la comunidad, eventualmente nos tocaría hacer
lo que necesitamos hacer para que el grupo sea como reconocido oficialmente bajo la persona jurídica. Muy bien, y Alfonso, veo su mano, adelante. Sí, como bien lo dice usted, ya cuando es una, una congregación ya grande, entonces sí tiene que, aquí en México pues es así, ¿no? O sea, ya adquiere una figura jurídica, necesita el permiso de gobernación, darse de alta en Hacienda, sacar una licencia, en este caso el pastor como ministro de culto, ajá, pero cuando es una célula, o como bien dicen ustedes, un grupo sembrador, pues no se requiere de ese tipo de permisos. ¿Por qué? Porque pues el grupo es muy pequeño, estamos hablando de 10, 15 personas a lo mucho, entonces sí no se requiere aquí en México ese tipo de permiso ni es fiscalizable, entonces pues sí hay uh, mucha libertad en ese aspecto. Sería mi aportación, Pastor Matt. Muy bien, sí, muchas gracias, Alfonso. Y eso también me hace pensar en otra cosa, y vamos a hablar un poco más de este concepto el jueves, pero al avanzar a Discipulado 2 y al plantar su grupo sembrador, eh, todos ustedes van a ser asignados un consejero, quien normalmente es uno de los profesores de Academia Cristo, que puede trabajar con usted de una manera personalizada en estas áreas. Por ejemplo, tenemos algunos grupos que, como usted dijo, Alfonso, que son como células, tienen 10, 15 personas, se congregan fácilmente en la casa y no han tenido que hacer algo para cumplir con la ley. Pero nosotros sabemos que como cristianos necesitamos obedecer las autoridades y tenemos algunos grupos que son más grandes. Y por ejemplo, estoy pensando en un grupo que tenemos en Perú y este grupo con sus propios recursos, con ofrendas, compró un terreno porque quieren poner su propio edificio, ya que estamos hablando de edificios. La iglesia ahí son los hermanos y hermanas en la fe. Pero como una herramienta para su ministerio van a poner un edificio y para comprar el terreno y para no hacerlo en el nombre de una sola persona, ellos, y no sé todos los detalles, pero tenían que registrarse con el gobierno, hacer el trámite, y ahora con ese reconocimiento hicieron la compra del terreno. Y esta es una bendición, si pueden hacerlo y Dios mediante va a haber personas, tal vez usted tiene los dones o va a haber alguien dentro de su grupo que tiene los dones para manejar todo ese proceso. Algunos son muy buenos para los trámites, ¿cierto? Y no sé si hay alguien que ama los trámites, pero algunos saben cómo manejar todas estas situaciones. Me acuerdo en los Estados Unidos, en mi congregación, ya que teníamos edificio y todo eso, y hasta poner un letrero ahí, éramos como la iglesia, pues es la iglesia luterana Cristo Rey. Entonces, incluso para poner un letrero ahí, teníamos que presentar las credenciales que sí, somos una iglesia reconocida por el Estado, y también el letrero tenía que cumplir con cierto, no fue una persecución de nuestra fe, sino algo que tenía que ver con la seguridad por las calles. El letrero no puede ser demasiado grande para distraer a los choferes y todo eso. Entonces, queremos cumplir con lo que el gobierno nos pide, pero a la vez si es un grupo más informal en la etapa de grupo sembrador, unos estudios bíblicos en la casa, se puede arrancar así sin tener que hacer todo el trámite muchas veces. Si es, estoy invitando a personas a mi casa para estudiar. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar entonces hablando un poco sobre este concepto en específico, aquí en la mitad de esta imagen, el grupo sembrador, porque esta es la etapa en que están ustedes.
terminando los estudios de Discipulado 1, listos para continuar estudiando en Discipulado 2, pero a punto de plantar un grupo sembrador. Un grupo sembrador es como un grupo de personas liderado por usted, por un líder de Academia Cristo, que se congrega y también que pone en práctica algunos hábitos. Y vamos a hablar de estos hábitos, pero podemos pensar en como una célula o la plantación de una iglesia. Personas congregándose, estudiando la palabra de Dios. Los hábitos, queremos que los grupos sembradores tengan unos hábitos. Y el primer hábito es un deseo de constantemente estar buscando a los perdidos. Está muy bien invitar a nuestros amigos cristianos, pero también queremos invitar a personas que no tienen la misma fe. Queremos de alguna forma decir a nuestros amigos no creyentes: hermano, amigo, yo quiero verte en el cielo, yo quiero pasar la eternidad contigo. Me gustan las conversaciones que nosotros tenemos sobre los deportes, sobre cualquier cosa. Quiero seguir disfrutando de esas conversaciones para la eternidad. Quiero que tú estés en el cielo. Entonces, queremos tener esta actitud de estar buscando constantemente a los perdidos. Y nosotros tenemos dentro del plan de Grupo Sembrador algunos recursos para ayudar a usted como líder a animar a todos los miembros de su grupo a estar buscando a los perdidos. Pues el primer paso es hacer el proyecto final, invitar a personas a estudiar. Y de ahí queremos que estas personas puedan seguir estudiando con ustedes y también formar parte de su equipo de invitar a aún más. Entonces, no queremos que sea como un club exclusivo, como un grupo donde otras personas no estén invitadas. Queremos que sea como una oportunidad para que nuevas personas lleguen a conocer la verdad. Otro hábito que queremos ver en los grupos sembradores en una plantación de iglesia es instrucción inicial. Y estos dos cursos que usamos para esta instrucción son los 4 conceptos clave que ustedes van a dar, que ustedes van a brindar ahora, y también aprendan de mí. Y vamos a hablar un poco más en la última clase sobre aprendan de mí. Es un curso muy semejante a los 4 conceptos clave en su estilo. Un video breve, un captar, un contar una historia bíblica y algunas preguntas que considerar. Pero va más allá de los 4 conceptos, va más allá de pecado, gracia, fe y obras. Van a estudiar el bautismo, la Santa Cena, la conversión, los ángeles. ¿Hay ángeles? ¿Quiénes son? Los últimos tiempos. Jesús va a volver. ¿Cuándo va a volver? ¿Qué va a pasar cuando regrese Jesús? El cielo, el infierno. Entonces, es como profundizarse un poco más en, en la Biblia por medio de este curso Aprendan de mí, que cuenta con 16 lecciones. Vamos a ver los otros hábitos y después tomar un poco de tiempo para hablar. También queremos que los grupos tengan un culto. A veces usamos la palabra liturgia. La liturgia a veces puede ser una palabra un poco chocante porque muchas veces se utiliza dentro de la Iglesia Católica Romana, pero liturgia simplemente quiere decir como un orden, un plan, un patrón, como palabras de bienvenida, un canto de apertura, unas lecturas de la Biblia, un mensaje. Y para los grupos que son preparados, la Santa Cena como un orden para el culto. Nosotros tenemos videosermones para grupos, también tenemos como manuscritos y bosquejos. Entonces, vamos a imaginar que usted, Alfonso, que usted, Yair, está ahí con su grupo
Usted puede dirigir el culto, manejar el servicio de adoración y para el sermón, usar un video de un sermón ya preparado. O también tenemos el manuscrito. Usted puede leer el manuscrito. O también tenemos el bosquejo de un sermón que usted puede usar y adoptar y ajustar a su gusto. Depende de su contexto, de su público. Y también tenemos canciones e himnos. De hecho, antes de la clase hoy estuve en una reunión con unos músicos porque siempre estamos tratando de producir nueva música y hay mucha buena música ahí también de otras fuentes en el YouTube que puede utilizar para tener como cada 8 días un culto. Voy a volver pronto. La visión es ir de los 4 conceptos a Aprenden de mí a tener los cultos, al establecer la rutina de congregarse cada 8 días, que, ok, cada 8 días vamos a estudiar los 4 conceptos. Y después, cada 8 días vamos a estudiar Aprenden de mí. Y después, ya que hemos terminado Aprenden de mí, vamos a celebrar cultos juntos. Vamos a tener como un servicio de adoración. 2 hábitos más y después tomo sus preguntas. También queremos que los grupos tengan la oportunidad de ampliar la fe por medio de unos estudios bíblicos. Esta lámina necesito actualizar un poco esta lámina porque hay algo, por ejemplo, no me acuerdo, pero puede haber como 22 clases de historia bíblica y no me acuerdo, 24 de cursos sobre la vida congregacional. Creo que sí hay 20 clases doctrinales, pero son estudios también, donde usted va a tener como la guía de maestro, notas, todo lo que va a necesitar para seguir estudiando la palabra de Dios con su grupo. Y estos son los temas, como, ok, historia de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la vida de Jesús, los hechos de los apóstoles, cursos doctrinales para ir más allá de lo que Aprenden de mí enseña, como para seguir ampliando la fe y también cursos sobre la vida congregacional. Por ejemplo, hay un curso sobre el matrimonio. ¿Y cuál es la diferencia entre el matrimonio civil y el matrimonio ceremonial? ¿Cuáles son los valores importantes en el matrimonio? ¿Qué hacemos cuando nosotros caigamos en el pecado contra el cónyuge? Hay dentro de esta serie sobre la vida congregacional estudios sobre, ¿y cómo puedo reflejar el amor a los otros miembros del grupo ahí? ¿Qué debemos hacer con ofrendas? ¿Y por qué el diezmo es legalismo, pero por qué las ofrendas del corazón puede ser algo bueno? ¿Cómo nosotros vamos a poner en práctica una ofrenda y cuáles son algunas medidas que podemos tomar para evitar la trampa del legalismo y manejar bien, administrar bien los recursos que tenemos? Entonces, se trata de estos temas. Y el 5.º hábito es apoyo y aliento mutuo. Y sabemos que el diablo quiere atacar a los creyentes. El diablo no tiene que perder su tiempo, no tiene que gastar tiempo con los no creyentes. Entonces, ¿dónde va a enfocarse el diablo? Él quiere atacar a las iglesias. Él quiere crear, cultivar una falta de armonía entre los cristianos. Él quiere que haya tensión entre los hermanos en la fe. Él dijo esto, ella hizo tal cosa. Esta es la táctica del diablo. Entonces tenemos algunos recursos para que los grupos tengan este ambiente, que por lo menos estén trabajando para poner en práctica este ambiente de apoyo y aliento mutuo. Entonces, esta es como la visión de un grupo sembrador. Un grupo sembrador inicia con los 4 conceptos clave, continúa con el curso Aprenden de mí, va a tener como cultos, tenemos todos los recursos que ustedes van a necesitar
Y en Discipulado 2 hay cursos que ustedes van a tomar sobre cómo liderar un servicio de adoración, cómo tomar un bosquejo para un sermón y ajustarlo y predicar, cómo hacer visitas a los miembros del grupo, cómo tratar de resolver como diferencias de opinión, hasta conflictos dentro del grupo. Entonces, no es que hoy en una sola lectura vamos a hablar sobre los 5 hábitos y mañana ya tienen que hacer todo ustedes solo. La visión que nosotros tenemos es que mientras están tomando estos pasos, los 4 conceptos, aprendan de mí, a cultos, a tener también estudios bíblicos, que usted va a estar trabajando paso a paso, mano a mano con su consejero. Los consejeros hacen visitas a los estudiantes y trabajando con su consejero y también trabajando con sus compañeros en Discipulado 2. Y casi voy a cerrar, pero la última cosa que quiero decir es, esta es una ventaja de Discipulado 2. Los cursos son más pequeños y ahí pueden compartir. Por ejemplo, César puede decir que, es que tengo este problema en mi grupo y no sé qué hacer. Y eh, Héctor puede decir, nosotros también hemos tenido el mismo problema y así es como lo solucionamos o intentamos tal cosa. Entonces, la visión que tenemos es que ustedes van a tener como otros miembros de su equipo con quienes pueden compartir ideas, compartir asuntos, compartir retos, aprovechar este espacio en Discipulado 2. El material de Discipulado 2 está totalmente diseñado para líderes de grupo. Entonces, Discipulado 2 tiene este enfoque. Es como en Discipulado 1 hay cursos sobre la historia de la Biblia y todo eso. Discipulado 2, sí, van a seguir estudiando la Biblia, pero tiene ese enfoque para alguien que está tomando los pasos para plantar y liderar un grupo. Sí, Héctor, adelante. Sí, yo quería, digo, estoy viendo aquí cómo explicó usted todo. O sea, realmente estamos poco a poco armando una iglesia bien estructurada en donde se enseña lo mismo en todos los grupos. Básicamente es una iglesia como la que algunos de nosotros podemos ir todos los domingos, ¿no? Ah, mi pregunta es esta: ¿en qué momento o de qué tamaño tiene que ser una congregación para que la iglesia decida, estas personas ya necesitan un pastor permanente? ¿Cuál es ese proceso? Sí, esa es una buena pregunta y todo depende de su circunstancia. Nosotros estamos viendo, pues, y podemos pensar en Mateo 9 y Jesús viendo las multitudes y personas dentro de estas multitudes desamparadas y agobiadas. Y Jesús identifica el problema. Él dice que, pues, la cosecha es grande, la mies es grande, pero son pocos los obreros. Entonces, nosotros queremos que ustedes sean los obreros. Si pueden algún día llegar a servir el grupo, la iglesia, la congregación de tiempo completo, si Dios bendice la obra de esta forma, increíble, excelente. De hecho, tenemos algunos grupos que ya están organizados así para hasta proveer un sueldo para su líder. Puede ser que alguien aquí, algunos de ustedes van a ser como el pastor permanente, pero también con sus otras vocaciones. Por ejemplo, César está liderando su grupo, pero también tiene como trabajo tiempo completo con una corporación ahí en Antioquia. Tenemos, por ejemplo, Juan Reyes en Tlaxcala, México. Él tiene como su trabajo, pero también tiene como su grupo que numera 45 almas. Entonces, él está, pues,
dedicándose a ser el pastor del grupo mientras continúa con su trabajo. También pensando en su pregunta, Héctor, algo que se me olvidó mencionar es que normalmente este proceso de ser como un grupo sembrador dura como unos años. Tenemos como materiales para unos 2 años entre los 4 conceptos y estar listo para aplicar por membresía en este conjunto de iglesias. Es un proceso de unos años. Como usted dijo, poco a poco armando una iglesia, haciéndolo durante los estudios de Discipulado 2, haciéndolo poco a poco mientras recibe visitas de su consejero, poco a poco armando una iglesia. Otra cosa, parte de la estrategia de Discipulado 2 es, vamos a animar a ustedes a identificar a personas dentro de su grupo quienes pueden también estudiar y recibir capacitación para ayudarle en su obra. Porque sabemos que si alguien tiene su trabajo, si alguien es policía, abogado, doctor y profesor, que puede ser mucho liderar un grupo ya con su vocación, con su trabajo. Entonces, parte de lo que vamos a hacer en Discipulado 2 es ver, ok, cómo puedo yo en mi contexto, en mi pueblo, en mi ciudad, formar un equipo y dividir las tareas del ministerio. Muy buena pregunta, Héctor. Y Jair, adelante. Profesor, arrancando con la plantación del grupo sembrador y viendo los hábitos de los grupos sembradores, estos hábitos son aplicados como tal al grupo sembrador. Por ejemplo, decimos acá en el punto 4 que ampliar la fe, 20 clases de historia bíblica, 20 clases de doctrinales, 20 clases sobre la vida. Es decir, todos estos estudios son aplicados al número de las personas que pues conformen el grupo sembrador, o esto ya forma parte del segundo nivel o el segundo discipulado de Academia Cristo. Sí, estos cursos son cursos que usted puede usar con su grupo sembrador. Entonces, por ejemplo, queremos que lo ideal sería que el grupo en Bogotá, liderado ahí en la tienda de Wampa, que este grupo muy pronto va a juntos estudiar estas 4 estudios de la Biblia, estos 4 estudios, perdón, 20, estas 20 estudios sobre la vida congregacional, pero ustedes van a recibir capacitación en Discipulado 2 para liderar, para dar estas clases. Pero los 20, esos son como un recurso que usted puede usar con su grupo. El Discipulado 2 tiene 8 cursos. Estamos agregando 2 más. Va a contar con 10 cursos. Y el jueves vamos a ver un poco cuáles son estos cursos. Vale, profesor. Muy bien, muy bien. Otras preguntas, hermanos y hermanas, sobre esta visión, la ruta a Cristo. Iba a hablar un poco sobre Juan Reyes. Hay otros ejemplos. Tenemos aquí un sembrador, César Augusto. También actualmente tenemos 35 grupos. Algunos han dejado de congregarse. Esto es parte de vivir en este mundo no perfecto, pero la mayoría siguen. Hemos visto la plantación de 35 grupos sembrador a nivel América Latina. Y iba a mencionar aquí, por ejemplo, Juan Reyes. Juan Reyes es este señor aquí. Es un poco difícil ver eso, ¿cierto? Vamos a hacerlo así. El color equivocado. Ok, estoy tratando de señalarles aquí. Juan Reyes, él está liderando. Esta es su casa, tiene este patio grande
Ahí tiene como cada semana, cada 8 días, unas 45 personas. Este aquí es el pastor Henry Herrera. Él es el presidente del conjunto de iglesias que se llama Iglesia Cristo Wells Internacional. Y este grupo está pasando por el programa de Academia Cristo, usando los sermones, usando los estudios. Juan, pues anoche, de hecho, se graduó de Discipulado 2, entonces él estudió en Discipulado 2, tomando todos los cursos, y el presidente de Iglesia Cristo Wells Internacional, este conjunto de iglesias, hizo una visita para conocer al grupo y hablar sobre los siguientes pasos para que el grupo pueda formar parte de este sínodo. Sínodo es una palabra es una palabra griega que quiere decir como caminando juntos y es una palabra que usamos para decir como un conjunto de iglesias. Y Juan está liderando ahí su grupo, pero él él siguió Academia Cristo en las redes sociales. Él tomó los cursos autodidactas por la aplicación móvil. Él estudió en Discipulado 1. Él enseñó los 4 conceptos clave a un grupo. Él siguió con Aprendan de mí y ahora tiene esta iglesia. No estamos viendo como una catedral, un templo de ladrillos, de madera, pero sí estamos viendo, y es una foto pequeña, pero ahí estamos viendo una iglesia hermosa. Hermanos y hermanas reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que ustedes pueden hacer. Para Dios no hay nada imposible. Vamos a estar a su lado para ayudarles. De hecho, esta semana voy a estar en contacto con ustedes de manera individual para confirmar que cada uno tenga un consejero y también para hablar sobre los siguientes pasos para Discipulado 2. Solo para cerrar, para considerar, somos parte de un cuerpo hermoso, con muchas partes diferentes. Eso vemos ahí en 1 Corintios 12, donde Pablo llama al conjunto de los creyentes el cuerpo de Cristo. Algunos son como las manos, algunos pueden ser los pies, los brazos. Cristo, pues, es como la cabeza. Él es el fundamento de la iglesia, la cabeza del cuerpo, pero todos los creyentes forman este cuerpo. Tenemos dones diferentes y los grupos van a parecer diferentes. Puede ser que su grupo algún día va a recibir reconocimiento del Estado y comprar un terreno y construir una iglesia y tener 500 miembros. Puede ser que su grupo va a ser unos familiares fielmente congregándose ahí en su sala de estar, pero Dios nos ha dado dones diferentes y Dios los va a utilizar. Yo sé que Dios va a utilizar a ustedes para compartir su evangelio con otras personas, ya sean unos familiares, ya sean una multitud grande, pero lo importante es Cristo y que su mensaje sea compartido y predicado. Otras preguntas, dudas, el jueves vamos a hablar más de la logística. Hoy hablamos de la visión. El jueves vamos a hablar sobre el informe, qué sigue después, la transición a Discipulado 2, y vamos a cerrar con algunos pensamientos devocionales el jueves, viendo algunos ejemplos de sembradores en la Biblia. Pero antes de cerrar esta noche, ¿alguna pregunta, alguna duda, inquietud, mis hermanos y hermanas? Pastor, Sí, José una David. preguntita. Sí, adelante. Realmente, yo cuando estuve fuera realmente de Reyes, poco escuchaba yo por allá, porque no podía, porque estaba en un lugar donde son mormones. O sea que ellos se molestaban cuando yo escuchaba. Así que no podía luchar con ellos porque no era mi casa, estaba alojado, en fin, tantas cosas.
Ahora yo le pediría con todo corazón que me pasases por escrito los 4 conceptos básicos. Yo sé que voy a poder. Ahora me preguntan a mí acá algunos amigos, el por qué, si nunca yo he leído la Biblia. Yo le he dicho, estoy aprendiendo en la Academia Cristo. Le va a salir a ustedes en sus celulares también una invitación. Acéptenlo y van a ver ustedes el cambio que van a adquirir, que van a tener tanto en el hogar como en la familia. Y eso están aceptando porque este pueblo de Reyes es cristiano, por eso se llama Reyes. Y el 6 de enero lo festejan a grande porque son católicos, ¿ya? Y eso, yo sé que voy a tener tropiezos porque no sé qué nombre, ya han hablado también sobre la personería jurídica, porque es necesario en que, si yo tengo un credencial, pues aquí está, yo pertenezco a ello como mi carnet de identidad. Igualmente yo les solamente Academia Cristo. Nada más, ustedes aprendan como yo lo estoy aprendiendo también, pero vamos, seguiremos aprendiendo, seguiremos leyendo. No tengan miedo que algún día vamos a tener también una personalidad jurídica y más conocimiento sobre todo, que es lo importante en nuestro cambio familiar. Gracias, pastor. Muchas gracias a usted. Y sí, con todo gusto le paso los 4 conceptos escritos, la guía del maestro. Y también vale mencionar que recién hace la semana pasada, hace 2 semanas, publicamos una serie de videos sobre cómo responder a los mormones. Hicimos un poco de investigación. Tenemos unos pastores como quienes trabajan con nosotros que saben mucho acerca de esta creencia, esta religión, y yo con todo gusto puedo compartir el link a esos videos con ustedes también. No digo que va a tener no digo que va a poder convertir a miles de mormones después de ver los videos, pero es un buen punto de partida para saber un poco cuál es su religión y qué digo, cómo respondo yo. Muy bien, pastor, gracias. Que Dios lo bendiga. Igualmente, a usted. Excelente. Muchas gracias, mis hermanos, mis hermanas, amigos en Cristo. Vamos a cerrar con una oración y vamos a vernos pronto este jueves. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta oportunidad de revisar qué es la iglesia. Gracias por este privilegio de poder formar parte de tu iglesia. Es un privilegio que no merecemos. Gracias también por ser nuestra fundación, Jesús. Ayúdanos a siempre estar encima de esta fundación, personas plantadas sobre esta fundación. Y también ayúdanos a ser tus instrumentos para invitar aún más a formar parte de tu cuerpo. Usa los dones, los tiempos, los recursos que nosotros tenemos para ver oportunidades, para invitar a otras personas a escuchar más acerca de ti. Pedimos, Señor, tu protección y tu paz esta noche. Encomendamos todo lo que tenemos a tu cuidado. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Bendiciones a todos. Bendiciones, pastor. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Igualmente. Jueves. Muy buenas noches. Que todos descansen, que tenga buen día, que tenga buena tarde, buena noche. Muchas Chao, pastor. bendiciones. Buenas noches, pastor. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias, chao. Gracias, hermano. Bendiciones. Muchas Saludos, bendiciones, pastor. Brenda. Sí, cuídese mucho. Chao, bendiciones.